Seguimos como canal haciendo entrevistas en sitios de detención y tortura en Magallanes, específicamente en la comuna de Punta Arenas. Nos encontramos ahora en Avenida Colón 636, que era conocido como el Palacio de la Risa, con una persona que estuvo en este recinto y en otros también de la región de Magallanes. Me refiero a Baldovino Gómez Alba, a quien agradecemos mucho que abra la memoria para hablar de estas cosas que son dolorosas y que han causado traumas individuales y colectivos. ¿Cómo estás, Baldovino? Bien, pues. Preocupado de ver cómo va a salir cómo contar esta historia, digamos, hoy día que no es fácil, por lo que nosotros vivimos y también por algo, yo diría, complicado para quienes somos sobrevivientes, porque poco menos que tenemos que decir que no tenemos rencor, que no tenemos odio, para contar esta historia de la cual fuimos testigos y hoy día somos sobrevivientes. Así que, bueno, en lo que yo pueda colaborar, no voy a decir con todo agrado, pero dispuesto. Siempre dispuesto. Sí, claro. ¿Qué edad tenías tú para el golpe militar? Yo tenía 19. Y además tengo que decir que era menor de edad, porque no tuve posibilidad de votar por el presidente Allende. El 70 tenía 17. Porque además cumplo años en septiembre, el 25. ¿Y en esa época se era mayor de edad a los 21? A los 21. El 70 era mayor de edad a los 21, pero yo diría que era de izquierda y allendista. Yo trabajé por la campaña de Allende siendo un niño en Puerto Natales, 16 años, 17, porque fue la campaña de senador con Carlos González, y de hecho ahí conocí a Allende, pero Allende, sabía que existía Allende desde el año 64, claro, en Natales, porque Natales era un pueblo con tradición de izquierda, yo diría más que de izquierda, de organización, por los sindicatos, por el frigorífico Borie, por la organización de los campesinos en las estancias, los clubes deportivos y porque funcionaba la Casa del Pueblo. Entonces era fácil ser parte en ese tiempo de esa cultura. Sí. ¿Y a los 19 años cuál era tu actividad política? Ninguna, yo era militante de la Juventud Socialista, pero no tenía ninguna actividad, porque además yo estaba en Cerro Sombrero, no estaba en Punta Arenas. Yo estaba en Natales y de Natales me vine a estudiar a Punta Arenas y como no tenía recursos, tuve que trabajar y después me fui a trabajar a la Escuela Rural Mixta número 4 de Cerro Sombrero como inspector. Hoy día sería un asistente de la educación. Saqué el cuarto medio con exámenes libres porque era requisito para poder entrar a estudiar. O sea, te estoy hablando del año 71, porque las condiciones de vida para las familias humildes siempre fueron difíciles acá en Magallanes. ¿Qué nos puedes contar del momento de tu secuestro? Mira, yo el 11 de septiembre yo trabajaba en la escuela, había ido a tomar desayuno y me enteré del golpe por unos compañeros de NAP, porque trabajaban. Yo acompañaba a los alumnos del internado a tomar desayuno y nosotros tomábamos desayuno en el comedor de los obreros. Porque en NAP había dos comedores, uno para los empleados, que tenía una atención especial, qué sé yo, y uno de los obreros, que eso se mantenía. Y eso cambió como en el año 72, que se sacó la pared y quedó un comedor nomás para todos los trabajadores en ese tiempo. Y ahí me enteré de que había un golpe de Estado, pero acompañé al Pedro González a la casa de Pedro Ruiz, que era un amigo que yo conocía, que era del Partido Comunista, porque fue a avisarle porque estaba Daniel Ruiz Oyarzo en Cerro Sombrero. Estaba durmiendo en la casa de su hermano Pedro Ruiz, y ahí le avisamos, y ahí se quedó Pedro González, y yo me volví al colegio, y fíjate que en ese tiempo los chilenos hemos vivido un poquito engañados, porque no digo ese día, pero los pensamientos de ese tiempo histórico, el 29 de junio con el Tacnazo, en agosto hubo un allanamiento en Punta Arenas, en la Ladera Austral, murió un obrero, y muchos dicen que el golpe empezó en Magallanes, porque estaba a cargo el general Torres de la Cruz,
Pero lo que se decía en ese tiempo que esto no iba a pasar, que los militares eran democráticos, que eran como la Suiza de América Latina, porque América Latina en los 70 estaba rodeado de golpes militares. O sea, en Brasil, en Perú, en Argentina. De hecho, el presidente Allende se reunió con Onganía en Antofagasta, entonces, con el general. Entonces, a nosotros nos tenían convencidos, digo a nosotros los chilenos, de que eso no iba a pasar, de que los militares eran constitucionalistas, que iban a respetar la ley, qué sé yo, que el presidente Allende había sido elegido democráticamente. Bueno, eso no sucedió de la manera más dramática que conocemos. Y yo, antes de las 9 de la mañana, 8:30, un cuarto de las 9, fui detenido al interior del colegio. ¿Y por qué digo esa hora? Porque había comenzado el acto de homenaje al Día del Profesor. Porque el Día del Profesor en el Chile democrático se celebraba el 11 de septiembre. En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Ya había comenzado el acto, estaban los alumnos, los profesores, y entró una patrulla militar a cargo del teniente Mancilla. El mayor se llamaba Óscar López Bustamante, el que estaba a cargo de la cosa de sombrero. Por lo tanto, ese dato te dice que en Magallanes el golpe comenzó temprano. Sí. Y nadie supo y nadie estaba preparado, porque este señor López Bustamante era del regimiento Caupolicán de Porvenir, son 120 kilómetros, se demora un par de horas en llegar, para estar a las 8 de la mañana y tomarse sombrero, ¿te fijas? Claro. Porque además se lo tomaron, porque después de eso, ahí me detuvieron, gritaron mi nombre, era yo, qué sé yo, y ¿Entre de ahí, otros? No, fui el único, sí. Y de ahí nunca más volví a sombrero hasta hace muy pocos años. Entonces, bueno, y ahí comenzó una historia, digamos, yo diría, de terror, digamos, de no saber lo que va a pasar. Pero yo siempre estuve muy tranquilo porque sabía que el gobierno era un gobierno democrático, que eran los sueños y esperanzas que yo tenía y muchos chilenos, y que todo era legal hasta antes del 11 de septiembre. Entonces pero eso se derrumbó. Yo estuve en la comisaría primero ese día, y después, antes de las 3 de la tarde, porque el toque de queda en Magallanes fue a las 3 de la tarde, a diferencia de Chile, que fue a las 18 horas, y a esa hora nos trasladan a la casa de un médico, al sótano, que está frente a la iglesia, que es la primera casa que está frente a la iglesia, digamos, en el centro de Sombrero. Y fíjate que eso que te estoy diciendo del centro es muy importante, porque el terrorismo de Estado comenzó el día 1. Y casi todas las cosas, todos los sistemas de prisión política, de secuestro, de tortura, fueron en el centro de la ciudad. Esta casa está en el centro de Cerro Sombrero, está a 3 o 4 casas de Copa Austral, al frente de la iglesia, al frente del internado, o sea, a pasos. Esta casa donde estamos, Colón 636, está a media cuadra de la municipalidad en ese tiempo, y está a 1,5 cuadras de la intendencia. O sea, si aquí alguien pretende decir que no sabía o que esto fueron casualidades o exceso de algún oficial o suboficial, eso es mentira. Eso no es efectivo, porque acá siempre los vehículos circularon en toque de queda, estado de sitio hubo hasta muchos años en Chile, hasta meses antes del plebiscito del 88. Siempre hubo una restricción de todo tipo. Entonces, yo te diría que lo que más me interesa en este momento es que la gente se informe de estos hechos. O sea, estos son inaceptables en cualquier circunstancia. Entonces, antes de las 3 de la tarde, nos trasladaron. Había un médico detenido conmigo, que era el director del hospital, y nos llevan ahí de la peor forma, ¿cierto? Con culatazos, golpes, qué sé yo. Había un odio impresionante. Había un odio porque es una cuestión bien impresionante cómo esta gente estaba preparada, digamos, en contra de los partidarios del gobierno del presidente Allende, sin conocer, porque finalmente el odio es una cosa casi personal, pero acá es una cosa criminal, y nos llevan a una casa, entramos a una casa ahí. Yo creo que fue el único traslado sin venda que tuvimos nosotros, porque después todo fue vendado y amarrado. Así fue la prisión política acá en Magallanes. Y nos quedamos en la casa, y la casa era del médico, de un médico que trabajaba en el hospital, que era de Patria y Libertad. Entonces llegué yo y con el doctor, con José Luis, a esa casa, y después empezaron a llegar otros compañeros detenidos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve hasta el sábado, y el sábado nos sacan. Bueno, ahí estuvimos tirados en el piso, qué sé yo, sin nada, con guardias, con gente muy agresiva, con insultos permanentes, culatazos y de todo tipo. Y ahí el sábado nos sacan el mayor Óscar López Bustamante,
y nos llevan al aeropuerto y ahí nos embarcan en un avión. Éramos 5 personas y nos trasladan a Punta Arenas. Nosotros no sabíamos dónde íbamos porque no te decían nada. Ahí fuimos amarrados y vendados, tirados en unas camionetas, qué sé yo, pateados, pisados, con culatazos y con mucho insulto, con mucho odio de esta gente. Y ahí en un avión y ahí amenazan que si nos decimos las cosas que ellos quieren que digan, nos van a tirar el estrecho. Creo que intentaron abrir una puerta o alguna cosa así, pero finalmente terminamos en Bahía Catalina. Ahí nos bajan y a mí me trasladan en la tarde del sábado 15 al regimiento Pudeto. Yo no conocía a nadie. Y entro al regimiento por la puerta principal. Y ahí nos llevan al gimnasio, entro al gimnasio por la puerta principal y está lleno de gente. O sea, frazada encima de la gradería. Y en una esquina, digamos, al final veo que al único que conozco es al diputado Carlos González. Yeah. Entonces yo camino para allá. Porque no conocía a nadie, me da lo mismo y finalmente caminé en ese lugar y ahí me hice un espacio, digamos, para poder sentarse, porque estaba absolutamente lleno de detenidos el gimnasio Regimiento Pudeto. Eso fue el sábado 15 de septiembre. Yeah. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Pudeto? En el Pudeto estuve hasta el 21 de diciembre, cuando trasladan a Centenares de Magallanes a Isla Dawson. La noche del 20 al 21 de septiembre fuimos trasladados en el transporte serrano de la Armada. Nos sacaron en la noche, qué sé yo, igual de la peor forma, con mucha agresividad, con mucho insulto, con violencia, eso. ¿Y cuándo fue que conociste esta casa? Yo creo que en esos días, en los días del 18 de septiembre, porque en la conversación, yo creo que parte de la tortura es el tema de la espera. Estar todos los días y todas las noches esperando que te llamen y sabiendo que están llamando y llevando a compañeros y que llegaban muy destruidos, digamos, físicamente, de todo. Y ahí que se iba contando y se iba construyendo, digamos, un ambiente de horror. O sea, este terrorismo de Estado que hubo acá y estos oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en Magallanes tenían diseñado este sistema, digamos, porque parte del horror es estar esperando que te toque a ti y finalmente estos valores que se están trastocando, uno llega a quedar aliviado que el tipo que gritó tu nombre, ¿cierto? O el que gritó el nombre no gritó el tuyo. Entonces una especie de alivio, pero ya a los 2 o 3 días quiere que te llamen. Entonces es una cuestión bien difícil de explicar esa situación para que termine el horror lo antes posible. Entonces eso es así. Y en ese tiempo yo estuve muchas veces acá. O sea, yo fui torturado, interrogado y torturado, ni me acuerdo, pero acá en este lugar muchas veces. En Colón 636, en la Casa del Deportista, al interior del Regimiento Pudeto, delante de todos, de 150 personas. Hubieron 2 compañeros que fuimos torturados de esa forma. También en un lugar que finalmente descubrimos que era Los Reblocitos, conversando con otros compañeros hace un par de años. Y después las humillaciones y maltratos en el campo de concentración de Isla Dawson. Hay gente que dice que en Isla Dawson no pasó nada. O sea, en un campo de concentración pasa de todo. Entonces, de repente molesta tener que volver a explicar. No sé si alguien en un campo de concentración puede pasarlo bien. O sea, si eso no es práctica del terrorismo de Estado para humillar a las personas. De hecho, nos quitaron los nombres en Dawson. O sea, yo era Charlie 21. Entonces, Aristóteles España era F13. Aristóteles lo llevaron el día 11. Nosotros el día en Dawson supimos, digamos, lo que estaba pasando en los otros lugares. O sea, finalmente el horror se juntó en Dawson, porque ahí nos encontramos con gente, con compañeros que estaban en el Cochrane, que estaban en el Estadio Fiscal, que estaban en los containers de Bahía Catalina, que es muy poco conocido eso, en el Regimiento Pudeto, en Porvenir, en el Regimiento Lanceros de Natales, en la Comisaría de Puerto Natales. Entonces ahí como que se juntó todo el horror después de esta cosa, pero uno nos estábamos dignificando entre nosotros,
Por ejemplo, yo recuerdo al dentista Iván García, que es un gigante en la solidaridad en el Pudeto. Yo llegué el día sábado 15 y creo que el domingo 16, en la mañana, juntando los pedazos de esperanzas que quedaban ahí, armó un coro. Yo lo encontraba increíble porque yo no sabía hacer nada. O sea, yo no sabía cantar, no sabía, entonces, ¿cómo? Y finalmente el hombre, digamos, se rearma con los valores universales del humanismo, el arte, la cultura, la ciencia. Baldovino, ingresemos a lo que se pueda ingresar de este edificio para Sí. seguir hablando acerca de lo que ocurrió acá adentro. Pero fíjate que nosotros nunca ingresamos por acá. O sea, el sistema de tortura ingresamos por ese portón dentro de unos jeeps, porque tampoco entraban los camiones, entramos en unos jeeps. O sea, entramos de 2, 3 o 4 los jeeps. Ya. Así que esta es una de las pocas veces que entro por acá. Sí. Vale. Podemos ingresar solo hasta este escalón, Baldovino, porque este lugar fue incendiado a principios del año 2020. En este momento está a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a quienes agradecemos que nos hayan dejado ingresar hasta acá, para poder seguir conversando contigo acerca de qué sucedió en esta casa, para qué estaba destinada. Bueno, esta casa estaba destinada desde el mismo día 11 como centro de interrogación y tortura. Yo diría que era una fábrica de sufrimiento, porque es importante que la gente sepa que esto funcionaba día y noche, tenía turnos, tenía horario, era una burocracia criminal. Había mucha gente, muchos grupos torturando personas. La tortura, y esto hay que decirlo por una cosa porque hay gente hoy día que dice que no había nacido para el golpe, o que eran muy jóvenes, o que el 97% de los funcionarios del ejército no habían nacido, digamos, para el año 73, o tenían 5 años, tenían 8 años. Pero esto lo hicieron las Fuerzas Armadas acá, lo hizo la Armada, lo hizo la Fuerza Aérea, lo hizo el Ejército, Carabineros, qué sé yo, y todas las instituciones. Porque tenían todo un diseño. La primera vez que yo vine acá, comenzaba, como te digo, esta cosa, este tiempo siniestro de esperar a qué hora te toca, o a quién le toca, o cómo llegaba, o a qué hora se abría la puerta, digamos, del gimnasio donde nosotros estábamos recluidos. Y comenzaba con la llamada de tu nombre, y ahí tenías que caminar, y antes de entrar al jeep en el cual te subían, te vendaban, te amarraban. Y en esas condiciones se entraba acá por el lado del portón con un jeep, y llegaba al patio que está en la parte de atrás, ¿cierto? Y te daba una vuelta, y avanzaba marcha 3 y te descargaban, porque finalmente era así, te tiraban y uno terminaba acá ahí en ripio que había ahí, y ahí tenía que bajar por una escalera que tenía 4 peldaños, y todo eso con insultos, con un odio gigantesco, con culatazos, qué sé yo, y de esos 4 peldaños que hay atrás había uno que tenía un desnivel, que tenía más espacio, y obviamente uno perdía pie y terminaba golpeándote ahí en cualquier parte. Considera que tú entrabas amarrado, con las manos a la espalda, y entrabas vendado. Y acá la primera vez que yo vi, aquí me trajeron muchas veces, pero había muchos grupos, mucha gente interrogando, y eran como 3 o 4 personas y fíjate que esto lo voy a decir, yo pocas veces he hablado de estas cosas, digamos, no porque tenga, sino por respeto a mi familia y a la gente que quiero. Entonces, pero hoy día la gente no sabe lo que significa la parrilla. Y me consta, porque tuve una experiencia estos días respecto de esa famosa palabra. Y acá era aparte de otro tipo de golpe, de culatazo, de colgamiento, de simulacro de funcionamiento abajo, ¿cierto? De meterte en tambores con agua acá abajo, qué sé yo. En el piso estaba la famosa parrilla, digamos. Entonces, y esa es una cosa de la máxima crueldad e inhumano, porque acá eso permitía que estos criminales, había mujeres también, y la parrilla es un catre metálico en ese tiempo,
Y ahí te amarraban, qué sé yo, vendado, desnudo, te sacaban la ropa y te ponían electrodos por todas partes del cuerpo. Entonces era un ultraje a tu dignidad, sexualidad, qué sé yo. La tortura finalmente es una humillación que no termina nunca. O sea, y cuando uno habla de estas cosas, habla de lo que pasó, pero también de lo que sigue pasando. Porque inevitablemente tú te encuentras con que tienes que dar algunas explicaciones. Entonces, y era todo un proceso planificado y sistemático. De hecho, la primera vez que estuve acá, había mucha gente en la pieza porque había distintos espacios. Yo esa vez estuve en el primer piso, pero después varias veces subí la escalera. Hay una escalera acá que tiene 19 peldaños, que es como caracol. Y parece que los niveles del piso era la mayor intensidad, el mayor terror, digamos, de cada proceso de tortura. Y la primera vez a mí nadie me preguntó nada. Fueron puros golpes, insultos, colatazos, y me obligaron me tendieron en la cama esta de metal, como estaba con ropa y todo, y me amarraron, me bajaron los pantalones, y ahí comenzó, digamos, el horror, y era difícil, sin ninguna explicación, sin nada. Después, cuando volví al regimiento Pudeto, ahí fue terrible, digamos, constatar que se había iniciado un procedimiento conmigo, que era la primera etapa, que era de ablandamiento. O sea, a mí nadie me preguntó mi nombre y eso era todo, no, el resto fue horror nomás. Y así fueron muchas veces, las veces que estuve acá, en este lugar. Y después las otras veces que estuve eran días completos. Y para ejemplificar, ¿cierto?, todo el terror y el horror que significa esto, porque además entre medio hay un proceso de reflexión. O sea, a mí siempre me gustó la historia. Yo no podía creer que en Punta Arenas, que en mi país, a media cuadra en la municipalidad, se torturara día y noche y nadie dijera nada. A una cuadra y media en la intendencia, y los generales y los oficiales mintiendo de que no era efectivo cuando había toque de queda, cuando los vehículos eran vehículos militares que entraban y salían del regimiento, y a este lugar que era un centro de tortura. Entonces, de hecho, cuando te llegaba, digamos, al mediodía, te dejaban amarrado, y los criminales se iban a su casa seguramente a buscar a sus hijos al colegio, a almorzar con la familia, y después volvían a las 2 de la tarde y después cumplían otro turno. Eso fue lo que pasó acá en Punta Arenas durante mucho tiempo, Entonces, acá no hay excesos, digamos, no hay nada que justifique lo que pasó, porque además los mismos militares golpistas, el general Torres de la Cruz, dice en 2 entrevistas que dio, la primera a una revista de Santiago, de que Punta Arenas estuvo controlado a las 9 de la mañana. De hecho, en Magallanes a las 5 de la tarde habían nombrado a los nuevos jefes de servicio, a las 5, el mismo día 11. Entonces acá todo lo que pasó fue terrorismo de Estado, fue ultraje, fue querer, digamos, anular y neutralizar, digamos, a quienes de alguna manera habíamos sido, en mi caso, por ejemplo, simpatizante más que de la Unidad Popular del presidente Allende, de su programa, de la esperanza que había de ese tiempo. O sea, entonces, yo diría que eso es lo más importante, y lo otro que podría decir de lo que pasaba acá es que a veces pasó acá, pasó en el interior del regimiento Pudeto cuando me torturaron una vez, delante de toda la gente. Pasó en la Casa del Deportista, que hoy día no existe. En la Casa del Deportista yo fui torturado el día 26 de septiembre del año 74, un año después del golpe. Entonces, ¿qué sentido tiene, qué información, si yo tuviera alguna, podría existir que le sirva, digamos, a estos criminales para algo? Solamente para difundir terror. Entonces, y después descubrí que ese día de tortura en el Estadio Fiscal de Punta Arenas fue como un aviso, porque después quedé libre el día 2 de octubre, o sea, como 7 días después. Seguramente para no olvidarme, o con la amenaza de esta gente de no meterse, digamos, en nada más. Y en el caso de esta situación, fíjate de que como parte de la tortura, a veces te soltaban una mano. Lo otro es difícil y es indescriptible, digamos, yo no voy a hacer esa descripción, pero sí contarte lo último, de que cada vez que te liberaban una mano,
te pasaban una pistola que según ellos tenían una bala y te la ponían en la boca o la y yo te diría que lo más terrible de todo esto de que todos los que tuvimos en esa situación, todos apretamos el gatillo. De hecho la admirable Kika Sansi también lo cuenta en su libro. Y después cuando hemos conversado, después de años de estas cosas, porque tampoco conversamos nosotros habitualmente de esto, igual casi todos los compañeros que estuvieron en esa situación de tener que apretar el gatillo, apretaron el gatillo porque era la única forma de terminar, digamos, con el horror que significa la tortura en manos de este criminal, en una dictadura, ¿cierto? Entonces, de esto que pasó, esto está suficientemente documentado. Hoy día es necesario, digamos, no digo las personas, porque las personas pueden tener alguna opinión distinta respecto, pero respecto a las personas y los compatriotas, nada justifica lo que pasó, y esto se sabe. De hecho, está documentado en el informe RED y en el informe VALI. Pero lo más grave de lo que pasa en nuestro país es que las instituciones no dicen nada, y las instituciones tienen que decir. La Corte Suprema tiene que decir que esto nunca va. El Ejército tiene que decir, la Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros tienen que decir. Las universidades ya dijeron ya, pero tienen que decir, o sea, las personas podrán tener, por las instituciones no pueden ser neutrales ante el terrorismo de Estado que existió, porque todas las instituciones tienen que hacer el esfuerzo, digamos, para fortalecer el sistema democrático. No me imagino, digamos, ni una escuela ni la universidad trabajando para otro sistema político, digamos, o justificando o relativizando lo que pasó en nuestro país y en este caso a 2 cuadras de la plaza en el centro de Punta Arenas. Pasó en el centro de Natales, pasó en el centro Cerro Sombrero, pasó en el centro de Porvenir. Pasó en Cameron, pasó en Cerro Guido, pasó en Cerro Castillo. Entonces, es una lata decir, pero preocupa también que la gente diga que nadie sabía. Todos sabían. Acá trabajaba mucha gente. Mira lo que la palabra que uso. Acá trabajaba en el sistema mucha gente. Porque este edificio tiene 3 pisos y que ocupaban casi todas las piezas y quedaba gente incomunicada, quedaba gente cuidando, digamos, cuando nosotros quedamos abandonados y seguramente estos oficiales iban a hacer su labor. Entonces eso es grave. Y cómo tú haces, de las cosas que me preocupan, cómo tú aseguras que esto no va a volver a ocurrir. ¿Dónde están las garantías de no repetición? Si no conocemos cuáles son los planes de estudio de esta gente, por más que ellos no hayan nacido antes. ¿Cómo sé yo que se están pasando, digamos, no sé, pues, cátedra de Derechos Humanos, o en el caso de la universidad, de ética, por ejemplo, se justifica o no que un arquitecto formado en una universidad chilena pueda construir una infraestructura para causarle daño a sus compatriotas? Porque hay arquitectos que estuvieron en la construcción del campo de Isla Dawson, hay médicos que estuvieron en este local, entonces, enfermeras, abogados. Entonces, yo diría que si estos 50 años sirve para algo, tiene que ser no solamente para reflexionar. Nosotros hemos conversado y de repente da lata este tema. O sea, a mí me interesa el compromiso. A mí me interesa cómo le garantizo a mis hijos y nietos que esto nunca más va a volver a ocurrir. Porque en la situación que está, eso hoy día no es claro. Eso hoy día no es claro. ¿Sigamos hablando de eso en otro lugar de este edificio? Bueno. Esta entonces la escalera que ustedes bajaban vendados y amarrados. Sí. Y el peldaño que está a una distancia... A mayor distancia que este nivel, claro. Bueno, esto era parte, todo era parte del sistema de tortura porque uno se daba cuenta, bueno, entraba por el jeep retrocedía ahí y nosotros bajaban ahí, ahí a ripio, en esa cosa, y de ahí teníamos que venir para acá, vendado amarrado, y las veces que entré por acá siempre perdía pie acá o me caía, te golpeabas con eso y entrabas de esa manera y obviamente con culatazos, con patadas, con insultos, tenías que levantarte como podías o finalmente alguno de los torturadores te ayudaba y seguías, digamos, para adentro.
Y después te subías a un segundo piso, a un tercer piso, depende del nivel de horror. Del nivel de horror o de lo que querían los torturadores para acá. Y eso uno no lo sabía, pues, tenía que venir a esta cosa. Entonces, se subía por una escalera de caracol o algo así, que había por acá, y ahí llegaba a los otros pisos. Y siempre la salida era de la misma manera, de la misma manera, sí. Acá había unos tambores, había unos compañeros con agua. Acá hacían los simulacros de funcionamiento. Acá había un tambor de esos de 200 litros. Y eso estaba preparado porque eso fue el 12 de septiembre. ¿Tú estuviste también en simulacro de fusilamiento ahí? No. ¿No te tocó eso? No. ¿Pero recorriste los 3 pisos? Sí, me falta la parte de arriba nomás. No, yo creo que yo llegué hasta el segundo, hasta las 19 peldaños de la escalera. De la escalera como en caracol. Sí. Y acá, pero estuve como en distintos lugares, porque uno después se ubicaba. Claro. Había piezas y por los lugares, pero había muchos lugares como salas de tortura, simultáneamente. Y tú decías que esas salas estaban a cargo no necesariamente de la misma rama de las Fuerzas Armadas. De muchas, no, claro, acá funcionaban. Como que se repartían las piezas. Como que se repartían las salas de tortura y habían varias personas, porque uno que te amarraba, otro que tenía el aparato con el cual te torturaban, había alguien de salud o un médico o alguien que de repente te controlaba porque tú sabías, digamos, y seguramente le hacía alguna seña, y en algunas salas había alguien que escribía. Entonces había una secretaria. ¿Te has encontrado alguna vez con alguna de esas personas? ¿Que hayas podido identificar por la voz? No, el año 79 acompañé a un compañero que regresó de Argentina, que lo echaron y que tenía una situación pendiente, y fue la única vez que entré por la puerta de Colón y estaba el fiscal Walter Reis. Y él se entrevistó y lo recibió y ahí, pero no recuerdo. Y a fines antes de que nos trasladaran a Lawson en una sesión de tortura que duró un día en la noche, como a las 11 de la noche, cuando me fueron a dejar al regimiento Pueto, en muy malas condiciones, uno de los torturadores me dijo que yo había sido un valiente y que al otro día me iba a decir quién me había puesto en la lista, quién había sido el soplón. ¿Y lo dijo? Y lo dijo. Y no vale la pena decirlo. Baldovino, ¿qué te provocó la noticia de que este lugar había sido incendiado? Bueno, yo cuando supe ese día, yo supe temprano. De hecho, yo llegué cuando se estaba quemando. Bueno, me pareció grave, porque finalmente todas las dictaduras, todos los que son responsables de la represión y de estos lugares, ¿cierto? Lo que se ha hecho casi en todas partes es que desaparezcan, porque así no queda vestigio. Como hoy día no está la casa del deportista, cuesta contarle a las nuevas generaciones de que ahí existía una casa y una casa que era de la Corporación de Magallanes. Corporación de Magallanes que dependía que había una empresa que se llamaba Ematur, que dirigía Alejandro Ferrer, un natalino. Entonces me pareció grave que tampoco que el gobierno no supiera cuando acá estamos nosotros en Colón con Boris, es la cuadra más vigilada de Punta Arenas en tiempos del estallido. Habían vehículos policiales estacionados, había de todo, entonces me parece grave que se haya cerrado el proceso, y también grave, digamos, que la Secretaría de Bienes Nacionales, que tiene la responsabilidad, no insista, digamos, en buscar, digamos, que se sepa. Bueno, a esta altura puede que no hayan grabaciones, se haya borrado, pero grave la actitud de Carabineros de investigaciones de ese tiempo, porque claramente este era el lugar más vigilado de Punta Arenas, o más custodiado, o como se llame.
cuando pasó esto en febrero o marzo, digamos, del año. Entonces, porque además no fue el único caso. Acá se incendió, pero se vandalizó el memorial de los detenidos desaparecidos ejecutados en Punta Arenas, que está al interior del cementerio, que tiene guardia, que está cerrado, que no cualquiera puede entrar y que tiene cámaras de seguridad. En ese tiempo también o antes se sacó la placa que nosotros instalamos en el monolito del Estadio Fiscal, que es una placa de mármol pesada, también un recinto cerrado, con guardias, con cámaras de televisión, y de eso no se sabe nada. Entonces, ahí también hay un llamado a las autoridades, ¿cierto?, para cuidar estos lugares, para justamente preservar la memoria. Eso hoy día no es fácil. Ha habido dificultades, por ejemplo, en el tema de declarar sitio de la memoria el recinto del Estadio Fiscal, sobre todo los camarines, Whisky y Eco. Ahí hubieron más de 200 ciudadanos secuestrados y torturados día y noche, a la vista de la población que estaba al lado, porque el objetivo de ello era producir terror y paralizar a la población. Hoy día existe como monumento nacional, como sitio histórico, y existe el lugar del campo de concentración de Isla Dawson, pero no hay acceso al público. Entonces, y también no hay respeto por parte de la Armada de ese lugar, porque dicen que hacen ejercicio y no pueden. Si está declarado monumento nacional, tienen que respetarlo. La ley de patrimonio, que se supone conocida por una institución del Estado como es la Armada, ellos están obligados, digamos, a respetar la ley. Además, eso es 1 hectárea, y Isla Dawson tiene 129.000 hectáreas, o sea, perfectamente pueden hacer los ejercicios en otro lado. Lo mismo pasa en el Estadio Fiscal. El Estadio Fiscal son 8 o 9 hectáreas, y lo que estamos pidiendo nosotros son, no sé, 100 metros cuadrados, qué sé yo, que se conserven los camarines del Estadio Fiscal, porque finalmente en Magallanes es el único sitio donde puede tener acceso el público, y hoy más que nunca es necesario que la gente conozca, es necesario que los jóvenes, que nuestros familiares sepan lo que pasó ahí. Nosotros tenemos derecho a decir esta verdad, y los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad, porque de esa manera cada uno se puede formar un juicio, y podemos entre todos trabajar por el nunca más, y porque de verdad existan garantías de no repetición y de que esto no va a volver a pasar. ¿Por qué se le decía Palacio de la Risa a este lugar? Era una forma de humor negro, diría yo. Yo escuché el Palacio, yo no sabía que existía el Palacio de la Risa, pero no sabía que era esto, hasta que vine acá. Pero era una forma, digamos, de decirlo, digamos, de alguna forma del humor negro de los chilenos, digamos, pero era eso. Bueno, Baldovino, te agradecemos esta conversación tan honesta, tan, digamos, retrotrayéndonos en historias que parece que hubieran ocurrido hace mucho tiempo, pero de alguna forma se siguen viviendo hasta el día de hoy, como dices tú. Así que muchas gracias por esta confianza. Gracias.